Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí. En unos minutos ya unimos a nuestros compañeros. Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si se están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te ha estás? ido, amigo? ¿Cómo has estado? Todo bien, todo bien. Qué bueno Bueno, verte. no sé si me escuchas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Listo, perfecto. Voy a ver si le alzo un poquito. Me gustaría escucharte un poquito mejor a ti. Bueno, estoy tratando de llamar a David, pero parece que ¿Va? está ya lo uní, pero no sé si se está uniendo. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi gente de perspectiva. Bueno, estamos aquí para hablar de sexo y homosexualidad en la iglesia, la Biblia y la teología. Aquí estamos para contestar preguntas, ideas, hablar un poquito sobre este tema que digamos que suele ser todavía bastante polémico y bueno, quiero que sea bastante relajado, bastante chévere. Así que si te vas conectando, invita a otras personas para que puedan unirse al diálogo, a esta conversación, a este momento de apertura y demás, porque sé que va a ser un momento muy lleno de información y al mismo tiempo, digamos, de un momento muy chévere. Así que por favor, une a más personas, invítalas a que también puedan estar aquí. Por ahí ya está el cancionero. Mi hermanito dice, bueno, el taller es práctico. Un abrazo, mi hermanito. Bueno, por ahí me gustaría saber quiénes están ahí conectados. De verdad, saludarlos. Bueno, dice, por si no lo es, me voy. Muy bien. Bueno, el pastor David no se ha conectado aún. No sé si está por ahí. Ya creo que está llegando. Vamos a invitarlo nuevamente. A ver, Pastor David López. Vamos a ver si se está conectando. Aquí está. David, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿ustedes ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se Perfecto, escucha bien. Perfecto. perfecto. Bueno, me alegra muchísimo que nos hayamos reunido aquí para hablar sobre sexo. Creo que, repito nuevamente, creo que es un tema que sigue siendo polémico, ¿cierto? Hablar de sexo y sobre todo sigue siendo polémico hablar de homosexualidad, hablar de diversidad sexual. Eh, y pienso que a pesar de que, digamos que parece ser un tema polémico, o bueno, que es polémico, mm, la iglesia todavía no ha comprendido que, digamos que deberíamos estar hablando sobre este tema, pero desde la apertura, ¿cierto? Desde abrirnos a escuchar a otras personas que tienen otras ideas, otros pensamientos, otras formas de ver, digamos, este tema del sexo y la homosexualidad o la diversidad sexual. Sigue siendo tabú, seguimos pensando de forma bastante hermética al hablar de sexo y al hablar de homosexualidad. Así que, de verdad, bueno, hay algunos comentarios allí, vamos leyendo. Muy bien, bueno, hay una pregunta ahí que me gustaría contestar de verdad, porque alguien de verdad también me hizo otra pregunta, me hizo esta misma pregunta en algún momento. ¿Hay alguna mujer? Bueno, este es un curso que se llama Lecciones Sustanciales sobre el Sexo en la Biblia y la Teología.
y es un curso en el que ha participado, la vez anterior tuvimos a 3 mujeres y tuvimos 3 hombres hablando sobre sexo en la Biblia, la iglesia y la teología. Y, digamos, hemos tomado este espacio para hablar sobre sexo y homosexualidad y diversidad sexual en Instagram, completamente gratuito. Este es un espacio abierto para todos y no hay ninguna mujer en este momento. Pero, digamos, va a haber otros espacios donde solamente van a hablar las mujeres. Es decir, luego también vamos a tener un espacio donde van a estar 2 psicólogos, una mujer psicóloga y un hombre psicólogo, donde vamos a, digamos, a dialogar sobre este mismo tema. Es decir, vamos a tener diferentes espacios. Así que si no ven una mujer, no se espanten, no estamos tratando de discriminar absolutamente a nadie, solo que, digamos, estamos dando como ciertos espacios de forma espontánea, o en otros espacios estamos teniendo a mujeres, otros a hombres. Pues aquí vamos a tener a mi compañero reverendo Enrique, ¿cierto? Que representa a la comunidad LGTBI. Así que, LGBTIQ. Así que también vamos a tener a David, ¿cierto? Que bueno, que también representa, digamos, la comunidad hetero, ¿cierto? Pero él va a estar allí. Cada uno de nosotros vamos a dialogar sobre esto sin etiquetas, sin ideas o pensamientos que posiblemente, digamos, nos encierren en lo que llama alguna gente una ideología. No. La idea es que esto sea una conversación y que todas las ideas y todas las perspectivas puedan escucharse, leerse y, ¿por qué no?, confrontarse. Voy a llamar nuevamente al pastor. Vamos a ver. Seguramente se le cayó. Ok. Bueno, sigo leyéndolo. Me gustaría saludar a todo el mundo. Ok, gracias. Es una pregunta también que dé vuelta el tema. Para que dé vuelta el tema. Por supuesto que sí, Eli. Claro que sí. Ya hemos tenido aquí, la vez pasada fue a través de YouTube y pues esta vez decidimos hacerlo a través de Instagram. Bueno, hay una pregunta que posiblemente digamos, con la que posiblemente tú llegaste a este en vivo, y es: ¿por qué hay tantos problemas con el sexo en las comunidades cristianas o en las comunidades religiosas? ¿Por qué? Y me gustaría iniciar, en este caso, que veo que está, digamos, que ya está listo allí, veo a Enrique. Enrique, ¿qué piensas tú? ¿Por qué tú crees que hay tantos problemas en las comunidades cristianas con el tema del sexo? ¿Qué tal? Bueno, primero, pues agradecer la invitación, primero, y luego quisiera retomar esta pregunta de la compañera con respecto al tema de las mujeres, ¿no? Creo que es sumamente importante que podamos escuchar a la mitad de la humanidad que no ha sido escuchada, como lo son las mujeres, ¿no? Y que en este caso, cuando yo hable de homosexualidad, voy a hablar totalmente de la masculina, ¿no? O sea, porque entiendo lo que dijiste hace un ratito de que como representante, pero realmente yo no represento, soy parte de, yo no represento a la comunidad y tampoco puedo hablar por ella. Puedo hablar por mí, puedo hablar por lo que pienso, por lo que siento. Y en ese sentido creo que como creyente y como marica, pues una de las cosas con las que me encuentro es al temor de enfrentarse con algo que muchas personas no se encuentran en capacidad de poder afirmar o negar algo. Voy a una cosa muy concreta. Pastores de jóvenes que van jóvenes, mujeres, hombres con estos pastores o pastoras, y claro, se enfrentan al tema de la sexualidad de modo muy abierto muchas veces, pero hay temor de decir A o B porque luego pueden ser disciplinados o disciplinadas. Creo que muchas de las cosas en las que nos enfrentamos dentro de las iglesias es una disciplina muy fuerte que simplemente piensa que porque no se habla no existe. Entonces creo que hay un problema con el sexo porque mucha gente lo practica, mucha gente lo practicamos, pero no hemos sido capaces de confrontar algo que es tan íntimo. Creo que allí radica uno de los problemas de la sexualidad en las iglesias, ¿no? Yo puedo hablar
de todo lo social, puedo hablar de lo cultural, pero lo sexual sigue siendo tabú y lo estamos permitiendo porque no tenemos respuestas únicas. Y creo que en ese sentido las prácticas sexuales de muchísimas personas hacen que estén allí, pero que no quieran ser dichas de manera abierta, ¿no? Conozco pastores y pastoras que practican BDSM, pastores y pastoras con relaciones abiertas, pastores y pastoras que tienen una serie de conductas, de actividades sexuales que son suyas, que son muy suyas y que son hechas en consenso, pero temen decirlo abiertamente por la institucionalidad que lo sanciona todo. Sí, ¿no? Creo que- Ajá. Hola David, ¿cómo estás? Bien, ya andamos acá. Bueno, me alegra muchísimo que estés por acá, David. Bueno, David, la misma pregunta que le estaba haciendo ahorita, y creo que se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí logran escucharme bien? Sí, perfecto. Es porque es que existe, que de hecho mucha gente está conectada aquí precisamente por esa pregunta, es porque existen tantos problemas con el sexo en las comunidades cristianas y religiosas. Sí, tal como dijo ahorita Eduardo. Sí, dije bien tu nombre, ¿verdad? Que luego... Enrique, no me cambies el nombre, perdón. por favor, todavía. Perdón. Primero presentémonos y luego me cambias el nombre, ¿no? Sí, perdón, Enrique. Una de las cosas es eso, ¿no? Hay un tabú y un miedo muy grande por poder ser honestos con impulsos naturales que pueden suceder desde una perspectiva sana, pero que al mismo tiempo, al convertirlos en tabús, se reprimen y todo lo que se reprime termina explotando y las explosiones nunca son buenas. Bueno, hubo una buena que fue el Big Bang, pero hablando en cuestión de nuestras emociones y nuestras cuestiones de emociones y de forma de vida, cuando reaccionamos ante una explosión por la presión que no salió de manera saludable, termina causando caos. Entonces yo creo que una sistematización de represión ha generado tantas historias de explosiones dañinas que creemos que todo es dañino, pero no es que sea dañino, es que lo hemos experimentado desde la represión. Creo que si nos diéramos tiempo para repensarlo y comenzar a experimentarlo desde la libertad, desde la conciencia y la responsabilidad, podríamos comenzar a darnos cuenta que también hay historias donde se experimenta y se vive la sexualidad sin este desastre que implica experimentarla desde un punto represivo, sino desde un punto responsable y un punto de libertad. Entonces yo creo que a la iglesia, no solamente en el área sexual, sino en todas las áreas, le da miedo la libertad del individuo. Creemos que los seres humanos no son capaces de ser responsables, entonces mejor reprimámoslo. Y eso lo podemos ver en muchas áreas del aspecto de la vida del ser humano. Y yo creo que algo que tendríamos que darnos cuenta es que los seres humanos somos capaces de ser responsables y pasar el discurso de la represión al discurso de la responsabilidad. Cambiar del discurso del todo es malo al discurso de aprender cómo puedo experimentar cada área de mi vida, especialmente la sexual, desde un aspecto educado, consciente y responsable. Muy bien, David. Tanto Enrique como David, digamos, dijeron varias cositas que me gustaría recapitular. Se piensa que no se habla, ¿cierto? Se piensa que porque no se habla no existe. Las prácticas sexuales se viven, pero no se dicen. Y muchas veces esas prácticas temen ser dichas por el temor a la institucionalidad. Y la represión ha hecho mucho daño. Se puede vivir la sexualidad, claro, pero la iglesia le da miedo a la libertad. Yo considero que el temor a las personas, ¿cierto? Temor a que las personas vivan en forma de libertad, ¿cierto? Su sexualidad ha sido, digamos, la causa principal del por qué la iglesia, de una u otra manera, ha caído en la represión, ¿ya? Es decir, temen a que las personas, de una u otra manera, puedan vivir su sexualidad de manera libre. Yo considero que, de una u otra manera, hay comunidades actualmente en las que, digamos, tratan de etiquetar a las personas diciéndoles estás mal con Dios o posiblemente no vivas tal cosa, no vivas la masturbación, estás en pecado, eres una persona que ha sido rechazada por Dios.
para generar culpa. Y esa culpa ha generado mucho miedo en la gente. Las personas no viven de forma abierta su sexualidad precisamente porque, bueno, para mí, considerando es que la mayoría de cristianos no leen la Biblia, sino que leen lo que el pastor dice de la Biblia y posiblemente por eso viven en constante represión. Por el miedo a qué dirá el líder, qué pensará el líder, o posiblemente me rechazarán o me discriminarán de esta iglesia, y no viven su sexualidad. Creen que realmente Dios los va a castigar. Ese miedo a qué haga Dios o qué piense mi líder o qué piensen los miembros de la iglesia ha hecho a mucha gente cometer errores. Errores como reprimirse, errores como ocultarse, errores como eliminarse a sí mismo. Se eliminan sus emociones, eliminan lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren en realidad. Entonces, Adolfo, no sé si realmente lo eliminan o simplemente se provoca una doble vida donde en el espacio público puedo expresar en el espacio privado expreso mi sexualidad, voy al burdel, tengo sexo, hago cruising, y más bien en el espacio religioso me limpio de todo esto, o en el espacio católico voy y me confieso. Creo que no se anula, sino más bien que se guarda. Recuerdo, por ejemplo, Marcel Althaus-Wright le critica a Paul Tillich, ¿no? Siguiendo a la biografía que escribe su esposa, la viuda, diciendo pues que a Paul Tillich le encantaba el BDSM, o sea, le encantaba el sadomasoquismo, pero nunca hizo teología de eso. Entonces creo que los discursos teológicos y nuestras prácticas suelen ser hipócritas, y creo que las iglesias generan esa hipocresía, porque claro, fíjate la dinámica, yo cojo, me confieso, me absuelve, vuelvo a coger, y otra vez, cojo en el culto, pido perdón, alcanzo perdón por parte de la divinidad, alcancé perdón, estoy en comunión y otra vez lo vuelvo a hacer, pero nunca es hablado. Entonces creo que las mismas iglesias, las comunidades de fe, generan esos dobles discursos, esas dobles narrativas, esas hipocresías. Y claro, hay una cosa que me parece más perversa: afirmar, como la ciencia lo ha venido diciendo durante muchos años, de que la masturbación es totalmente sana, de que las relaciones sexuales ayudan en el conocimiento de las personas y todo lo demás. Afirmar lo que la ciencia está diciendo es que las iglesias mismas digan que están equivocadas, y no van a poder hacer eso. O sea, aceptar el error, que están equivocadas y que han estado equivocadas durante siglos con los temas sexuales, con respecto a la homosexualidad, a la diversidad sexogenérica. Afirmar que se han equivocado es decir que pueden hacerlo. Y si una cosa está mal, se les cae el castillo. Se les cae el castillo. Correcto. Sí. Mira, Enrique, que antes de que David haga su participación, yo me refería específicamente a que la persona termina eliminándose a sí mismo. O sea, elimina lo que siente, elimina lo que es en realidad, en su subconsciente. Es decir, se elimina él mismo. Él cree que realmente tiene que vivir para lo que diga la iglesia, para lo que piense su pastor. Entonces, entiendo lo que tú estás diciendo y completamente de acuerdo. Pero me refiero a eso, la persona... porque he tenido conversaciones con amigos en la que, digamos, viven una sexualidad diversa y no pueden decirlo. Les toca muchas veces por temor, ya por rabia, a veces hasta por automiseración de sí mismo, eliminarse, decir, no existo yo. Luego, yo creo que luego pasa ese proceso de hipocresía, ¿sabes? Antes hay un pequeño rechazo a sí mismo. Y luego entonces entra el juego de la hipocresía, en el que ya no puedo ocultar lo que soy, ya no puedo ocultar quién soy y cómo me siento practicando sexo, digamos, no solamente me refiero, sino a chicos, por ejemplo, que yo tuve muchas conversaciones con chicos adolescentes que tenían relaciones sexuales con sus novias, ¿ya? Y el pastor, cada culto, pues, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Y obviamente ellos tenían de forma oculta relaciones sexuales con sus novias. Y al principio era una autoflagelación.
y luego hacían pactos entre ellos mismos de meses, de 2 meses de no tocarse, y luego ya donde exactamente pues les tocaba vivir su sexualidad, vivir el sexo, la práctica sexual, y luego llegar a la iglesia a purificarse y confesarse solamente con Dios, porque si se decía el pastor o algo por el estilo, eran completamente rechazados. A eso me refería. Muy bien, David, te escuchamos. Bueno, y ahorita dijiste que generan un poquito de rechazo y de culpa. Ojalá y fuera un poquito, pero la verdad es que se sistematiza tanto que al final de cuentas vives con culpa. O sea, creo que algo que ha hecho la institución religiosa a lo largo de los siglos ha sido controlar a través de la culpa. Y creo que una de las culpas más grandes que podemos sentir es la culpa sexual. Y creo que una de las razones, ¿no? Si somos muy honestos, el sexo vende y el sexo controla, y la iglesia ha sabido controlar a través del sexo, no exhibiéndolo, sino presentándolo como lo peor que puede haber. Ahora, es una cosa muy extraña, ¿no? Porque es una dicotomía a la que nos enfrentamos las personas que crecemos en la iglesia. Por ejemplo, mi abuelo es pastor, mi papá es pastor, ahora yo estoy en la vocación, así que me tocó todo este entorno de iglesia y creces con esta idea de no, sexo no, sexo no, sexo no, sexo no. Luego te casas y es como, ah, caray, ahora sí, pero ¿cómo si todo el tiempo pensé que no, ¿no? Y te enseñan como sexo es malo, pero llega el matrimonio y es como de, es malo, es bueno, y hay montones de matrimonios cristianos en todas sus expresiones frustrados, o sea, porque ni siquiera en el matrimonio pueden disfrutar del sexo porque se implantó tanto esta idea en este proceso de implantaciones neurolingüísticas, de poner el sexo como sucio, como algo negativo, como algo desvirtuoso, que ni siquiera entre los límites tontos y estúpidos que la iglesia presenta se pueden disfrutar. Entonces creo que la culpa y esta generación de ideas que controlan a través del sentirte mal es algo que necesita ser cambiado, ¿no? Y recordar que al final de cuentas, si la espiritualidad cristiana se centra en el mensaje del gran maestro Jesús, Jesús no vino a recordarnos que vivimos movidos por culpa, sino que vivimos en libertad. Y la libertad nos invita a la responsabilidad, y la responsabilidad siempre puede llevarnos a buenos fines. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Que podamos reenfocarnos más en una espiritualidad basada en Jesús por encima de todos los demás maestros. Esta idea de que el sexo es malo la venimos arrastrando desde más o menos la escuela de Esdras. Igual y mucha de la audiencia piensa como que la Biblia se escribió en el orden que está ahí escrito, pero pues nada que ver, ¿no? De repente leemos en Génesis unos pasajes que son del siglo XVIII antes de Cristo y luego nos encontramos con otros del siglo IV antes de Cristo y muchos de esos que encontramos que hablan en cuestión como de ya represión sexual, incluso de estas ideas del hombre por encima de la mujer, son de la época del siglo IV aproximadamente. Y algo que pasa es que también cuando leemos los textos bíblicos pensamos que eso sucede en una burbuja, ¿no? Como que pues, nada más estaba Judá y ahí pasó todo. Pero no, eran parte de toda la comunidad y todo lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Y en el siglo IV había unos pensadores que se habían popularizado en la región, que son Aristóteles, Platón primero, y después de Platón, Aristóteles, que es su alumno. Y ellos tenían unas ideas y generaron unas ideas de que el cuerpo, las sensaciones y el placer es malo. Y hay que eliminarlo para poder alcanzar como este estado de perfección espiritual, de perfección del alma, de la perfección del ser. Y todo eso también lo fueron adoptando los judaítas. Porque si somos muy honestos y vamos un poco de la historia judaíta, pues no eran unos puritanos. O sea, de hecho, tenemos el libro de Cantares, que es literalmente pornografía literaria. Y que está bien, qué chido que está ahí parte, porque nos recuerda, tal vez la palabra pornografía no es la que debe haber usado, más bien es literatura erótica. Creo que esa es la palabra más adecuada. Y es algo que nos recuerda que el sexo era también visto, que incluso se incluye como parte de los textos que conformaban las ideologías sociopolíticas, espirituales y religiosas de un cierto grupo tribal. Pero luego vienen estas ideas de Aristóteles, de Platón, que van adoptándolas y es como de, no, espérate, hay que negarnos a nosotros. Y Pablo las abrazó un montón las abrazó Pablo, y podemos ver cómo sí toma un poquito de Jesús, porque Pablo toma muy poquito de Jesús, básicamente solamente toma su muerte, resurrección, y de ahí genera su propia teología, y le mete un montón de Aristóteles, un montón de Platón, de esta negación del cuerpo, esta negación del ser, poniendo como negativo todo lo que somos. Pero si nos regresamos y leemos un poquito los evangelios, vemos a un Jesús
que al contrario está enfocado en la responsabilidad del ser, en el aquí y el ahora, en poder conectar con mis sentimientos, mis emociones, validar que tengo hambre, validar que tengo sed, validar que tengo sueño, validar que tengo impulsos sexuales. Y esas validaciones nos las presenta desde herramientas responsables. Y la mejor manera de ser responsable es cuando actuamos movidos por amor. Y actuar movido por amor jamás va a reprimir, sino que va a interactuar con libertad y responsabilidad. Yo creo que la iglesia necesitaría regresar a enfocarse más en Jesús y menos en las ideas de otros pensadores. Que no estoy diciendo descartar a Pablo. Luego mucha gente que me escucha dice, es que tú quieres eliminar a Pablo. No quiero eliminar las ideas de Pablo. Tiene cosas buenas. Lo que quisiera es, ok. Yo sí, porque creo que al final nuestra experiencia creyente se sostiene sobre Pablo y claro, no sobre Jesús. Y eso es horrible. Entonces, rechacemos, ¿no? Pues, o sea, Pablo es un teólogo más. Exactamente. Nos jodió un poquito el cristianismo. Nos jodió un poquito el cristianismo. Nos jodió por completo. Y lo malo es eso, ¿no? Que el cristiano sigue aferrado, el cristiano tradicional sigue aferrado más a Pablo que a Jesús. Y ahí es donde todo se desmorona, porque en Jesús vemos a alguien que le daba espacio y lugar a todas las personas. O sea, la comunidad de Jesús, el Jesús de los evangelios, es una comunidad inclusiva, es una comunidad afirmante, no nada más es inclusiva, sino afirmante. Jesús afirma a las personas y al afirmar permite que todos se sientan incluidos, aceptados, siendo parte de, sin generar este sentido de culpa, incluyendo en cuestiones sexuales. Por ejemplo, vemos en los evangelios que Jesús lo seguían prostitutas, que a Jesús lo seguían personas que vivían y experimentaban su sexualidad con libertad y eran parte de Jesús. Jesús no era como de, deja de hacerlo, no lo hagas. Y siempre se nos viene esa idea de que le dice a la mujer que le llevan al adulterio, vete y no peques más, y pensamos y generamos nuestra teología puritana del siglo XXI, como de, sí, Jesús aceptaba a todos, pero les prohibía y los reprimía. No, para nada. O sea, al contrario, Jesús presentaba una vía de libertad que se encuentra en la responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que se hace falta ir cambiando el chip de cómo permitimos que dogmas controlen nuestra vida para cambiarlos y permitir que responsabilidad y conciencia, sentido común, sea lo que controle nuestras decisiones, dándonos cuenta que la divinidad no está ahí para controlar, sino que está ahí para permitirnos experimentar que en nosotros hay este amor, que es de esencia divina, que nos lleva a disfrutar la vida, incluyendo lo sexual. Muy bien. Hay un aspecto allí que me gustó muchísimo de lo que dijiste y que, digamos, hay un post, de hecho, aquí en Perspectivas sobre el tema, y es, ¿cuál es la ética de Jesús? ¿Ya? Ahí podemos hacer una pregunta, ¿cuál sería la ética de Jesús? Una ética consecuencialista, es decir, buscando que recibas las consecuencias de tus actos, o una ética contextualista, ¿ya? Una ética en la que mira el contexto y la realidad de las personas y digamos que observa la realidad de esa persona y juzga o actúa conforme a ese contexto. Y digamos que en el box describimos exactamente eso. Jesús tiene una ética contextualista, ¿ya? Jesús mira el contexto y la realidad que está viviendo la mujer encorvada. Vamos, no podía sanar un sábado, pero esta mujer estaba viviendo un contexto de sufrimiento. Así que lo mismo ocurre, y digamos, lo pienso desde ese punto de vista, lo mismo ocurre en cualquier circunstancia o situación de nuestra vida. Jesús sigue mirando en nuestros contextos. Nosotros seguimos mirando la consecuencia, ¿cierto? Sobre todo Latinoamérica es muy consecuencialista. Seguimos mirando las consecuencias de los actos de las personas y juzgándolo a partir de eso. Asimismo, como miramos el sexo solamente a partir de la reproducción, de la fecundidad, pensamos y digamos, le damos un checklist, o es decir, decimos si se puede, porque puede generar una fecundidad. El sexo solamente es habilitado si se reproduce. Y esa idea, obviamente, nos ha causado muchos problemas hoy día. Por eso nos preguntamos, bueno, ¿la Biblia parece estar o no estar de acuerdo con el tema de la diversidad sexual o la homosexualidad? ¿Cómo debería leerse hoy la Biblia frente al tema de la diversidad sexual? Y me gustaría iniciar con nuestro compañero aquí, que hace parte
Ya él me corrigió ahí al principio, de la comunidad LGTBI. Te escuchamos, Enrique. Bueno, no, no te corregí, no te corregí, No, 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 no. no. Claro que sí, no hay Solamente, problema. bueno, creo que hay varias entradas para ver el tema de Biblia y diversidad sexogenérica. Yo creo de que ha habido un esfuerzo por parte de compañeras y compañeros durante muchos años de querer validar nuestra experiencia sexual dentro de la Biblia. Entonces tú tienes gente que dice que Ruth y Noemi eran lesbianas, gente que dicen que David y Jonatán tenían revolcones, y seguro que sí, pero creo que no podemos aplicar la categoría homosexual, lesbiana, trans, transgénero, transexual, asexual a la Biblia, porque son categorías que en esa época no existen. O sea, creo de que entiendo el esfuerzo de compañeros y compañeras que lo han hecho desde los años 50. Uno de los primeros libros que aborda este tema es del año 54. Y creo que es válido, es bonito, pero que querer justificar toda nuestra vida en torno a la Biblia es un problema, porque entonces también tendríamos que buscar, ¿puedo usar el celular según la Biblia? ¿Puedo usar computadora? ¿Puedo usar Netflix según la Biblia? Entonces, si vamos a estar haciendo todo esto, va a ser contraproducente. Yo creo que la experiencia de Jesús es lo único y Jesús no tiene ninguna palabra más que amar y punto. Entonces, creo que es importante regresar a eso. Ahora, una fase de la teología queer, digamos en sus orígenes, cuando todavía se hacía la distinción entre teologías gays y teologías lésbicas, sí intentó esforzarse por reconocer que existe diversidad. No lo vamos a llamar sexual y de género porque, como le digo, eso es una palabra que muy contemporánea, una expresión muy contemporánea. Pero creo que sí hay diversidad y que no necesitamos encontrarla solamente en lo sexual. Por ejemplo, la lectura que hacemos desde las teologías queer del Génesis, que se ha hecho muchas veces el Génesis 1, esta lectura de que Dios coloca orden, que la divinidad coloca, separa las cosas, pues para nosotros es, la divinidad crea lo diverso, diversifica. Creo que podemos encontrar una divinidad que en toda la escritura que se presente de diferentes modos. La experiencia de Elías, vemos que la divinidad se presenta como él no esperaba. Eh, Creo que tenemos en toda la escritura una divinidad que es diversa. Por eso, más que pensar en que los homosexuales estamos en la Biblia, ¿no? Como, y entiendo que se haga, no estoy diciendo que no se deba hacer, entiendo que se haga. Yo creo que hay que dejar de cargar a la Biblia con preguntas que no le corresponden. Es como si le pidiésemos derechos humanos a la Biblia. O sea, no se los podemos pedir, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que la pregunta desde el inicio tiene una complicación. Repito, quienes han vivido en las iglesias, quienes hemos vivido en las iglesias y hemos escuchado los mensajes de odio que han lanzado pastores, pastoras, presbíteros, curas, etc., obispos, etc., 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 pues sí necesitamos reconciliarnos primero con nosotros mismos. O sea, primero la reconciliación es con decir, oye, mi sexualidad es buena. Es lo primero que necesitamos hacer. Luego tenemos que empezar a hacer nuestros trabajos de relectura bíblica crítica, pero no podemos solamente pensar, y eso es un problema en las comunidades inclusivas, de que solamente la Biblia es para justificar a los gays y punto, porque si no nos olvidamos de las lesbianas, o sea, después también vamos a querer buscar versos para identificar lo trans, o sea, creo que caemos en una petición de principio, ¿no? Entonces creo que necesitamos abordarlo desde otro lado. Ahora, eh, más que pensar en gays, lesbianas, trans, bi, asexuales en la Biblia, creo que necesitamos leerla en clave de amor y reconocer lo diverso. Creo que esa es una lectura y que tenemos que hacer todas las personas y que la teología queer está colocándolo en palestra. Entonces, cuando me dicen a mí, oye, ¿cómo leen la Biblia un pastor queer? Pues me siento, la abro y la leo. O sea, no es que estoy buscando sexualidad por todas partes, no lo estoy, ay, tocar los pies es sexualidad, sí, sí lo es, pero no podemos, o sea, creo que también necesitamos expandir la idea de sexualidad y no solamente centrarla en la genitalidad, que creo que es el gran problema del binarismo.
me callo. Excelente, man. Excelente, Excelente lo que acabas de excelente. decir. Enrique, sí, yo creo que, bueno, yo me incluyo personalmente en que, digamos, tenemos muy poco conocimiento sobre las comunidades LGTBIQ, ¿ya? Y el conocimiento que posiblemente tenemos en ocasiones, digamos, en lo teológico, provienen de estas personas, tengo que reconocerlo, que tratan de encontrar con lupa, a veces en la Biblia, una aceptación, ¿ya? O digamos que tal versículo en el que Juan se le recuesta a Jesús es porque Jesús y Juan posiblemente se andaban, ¿ya? Se andaban. Sí, Y qué rico, digamos, sería chido que fuese así, ¿qué pasas? Pero, o sea, claro, pero es que aquí sí, viene el problema, ¿no? De que al final se ha hecho solamente una lectura heterosexual. Entonces Jesús es muy bien. heterosexual, pero pudo haber sido pansexual, bisexual, asexual, quizás quizás hasta intersexual fue. Pero la idea, o sea, la idea es que todo se reduce a lo genital cuando la experiencia del amor va mucho más allá. Va mucho más allá, correcto. Y creo que debemos educarnos un poquito sobre eso, ¿sabes? Creo la iglesia como tal debería educarse sobre esta diversidad sexual. Claramente, la iglesia no, digamos, en sectores bastante fundamentalistas no lo va a hacer, no quiere, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Me gustaría preguntarte esto a ti. ¿Qué hacemos exactamente para que estas comunidades que posiblemente se cierran o estas personas que posiblemente están aquí en el en vivo, porque sé que sí, y todavía posiblemente ahí nos están condenando, esta gente se va al infierno, este live es del diablo, bueno, en fin, o sea, ¿cómo podemos llegar a estas personas que posiblemente ya han estado condenando o simplemente van a seguir condenando al otro, a la otra o al otro, simplemente por ser diverso? ¿Qué Wow. piensas tú? A ver, me agarraste frío, pero a ver, vamos a tratar de articular. Creo que lo primero hay que saber a quiénes queremos dirigirnos. O sea, porque si me voy a pelear con el pastor Soto en Chile o me voy a pelear con, no voy a decir más nombres para no generar problemas, pero si me voy a pelear con esta gente que definitivamente no quiere dialogar, pues estoy gastando fuerzas en donde no debo, ¿no? Yo creo que eh, posicionarnos de manera afirmativa sobre el amor es fundamental, ¿no? Creo que en ese sentido hablo con quien quiere escuchar y con quien quiere dialogar y hago camino con quienes quieren hacerlo. Entonces ha habido personas que me han dicho, oye, no entiendo un carajo de lo que me dices, no, Dios, no, esto no puede ser así. Y le digo, bueno, ¿quieres que sigamos conversando? O sea, creo que el continuar con activismos que tengan que ver con la relación de tú a tú me parece en estos momentos importante, ¿no? Entonces, siento que a veces queremos convencer al otro o a la otra que piensa diferente y no necesitamos hacerlo. O sea, creo que no necesitamos hacerlo. Lo que sí necesitamos es afirmarnos y necesitamos también seguir generando puentes con quienes pueden ser aliados, aliadas, aliades de nuestras diferentes luchas. Entonces creo que allí hay una necesidad de dialogar con quien se puede dialogar, ¿no? De dialogar con quienes quieren dialogar. O sea, porque si voy a querer dialogar con quien no quiere, estoy perdiendo fuerzas en algo que nunca va a poderse realizar. Entonces, a todas estas personas que nos están maldiciendo, nos están condenando, nos están mandando anatemas y etc, 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 solamente decirles que yo no creo en ellos. O sea, mi fe está puesta en la divinidad y está puesta en Jesús que nos ha justificado a todos y todas. A ninguna de estas personas tengo que darle explicación de esta justificación. Que le pregunten a la divinidad, que a mí no me chinguen la paciencia. O sea, si creen que yo tengo que justificarme ante ellos, están mal. O sea, yo no tengo que justificarme ante nadie. Jesús ya murió y resucitó por todos nosotros, por todas nosotras. Suficiente. Si me hizo marica y me hizo amar a hombres, pues pregúntenle a él, pues a mí que yo ya estoy justificado, no me molesten. Entonces creo que, o sea, creo de que hay que colocar esfuerzos en otras cosas. Y a mí me interesa
como luterano, decirle a las personas, pues que, caramba, Jesús ya nos justificó y no tienes que hacer nada para poder ganarte esa justificación. Simplemente tenemos que vivir en libertad y responsabilidad, como decía David hace un rato. Entonces creo que necesitamos saber quiénes van a ser nuestros interlocutores e interlocutoras, ¿no? Saber si van a si realmente quieren dialogar, o solamente va a ser un espectáculo que haga, que sea una pelea ay, iba a decir una grosería, perdón, me tengo que controlar para no decirlas, que no va a ser solamente una pelea de quién la tiene más grande, ¿no? Entonces, esas peleas de machos que se tienen entre pastores, no, que yo tengo la razón por esto, no, yo tengo la razón por esto, que me vale. Yo he venido, mi vocación es servir a las personas, servir a la creación, esa es mi vocación. Ya estoy justificado ante Jesús, ya lo hizo y lo único que tengo que hacer es amar. Punto. Me callo. Amar. Así es. Amar, amar. Yo creo que sobre todo las iglesias deberían aprender el mensaje de Jesús. O sea, es curioso, pero es que las iglesias no saben el mensaje de Jesús. Han ido por las ramas, ¿ya? Han ido por las ramas. Esto no se debería hacer, esto sí se debería hacer, pero olvidan amar. Amar, es sencillo, es amar al otro. Jesús lo dijo varias veces y lo hizo también. David, ¿qué piensas tú? A ver, nos gustaría escucharte. Sí, no, pues justamente creo que Enrique nos ha dado una perspectiva muy, muy clara, que al final de cuentas, si lo viéramos de esa manera, nos quitaríamos tantas broncas y tantos problemas. Y creo que inicia desde la idea que tenemos de lo que son los escritos bíblicos, ¿no? Porque al final de cuentas queremos tomar los escritos bíblicos como un manual para nuestra vida y a partir de ahí hacer la existencia cuando pues es imposible porque un manual tiene un paso 1, 2, 3, 4, 5. La Biblia no es un manual, la Biblia es un texto espiritual y los textos espirituales están ahí para inspirar, no para dirigir. Hay mucha diferencia entre dirigir e inspirar. Y si algún líder eclesial nos escucha, ojalá y podamos entender que estamos llamados a inspirar a las personas, no a llevarlas, controlarlas y dirigirlas, sino inspirarlas a que cada uno siga su propio camino. Somos individuos con capacidad de pensar y razonar. Pero regresando a ese punto, los textos espirituales no son paso A, B y C. Una de las razones por las que a mí la Biblia me gusta y la sigo estudiando, y a pesar de tener ideas tan diferentes al conservadurismo cristiano, sigo apoyando a Marino. Mucha gente dice, ¿cómo dices que la Biblia no es palabra de Dios? Sigues predicando de ella fin de semana, porque al final de cuentas es una inspiración que me conecta con la divinidad. Y una de las cosas que más me gusta de los textos bíblicos es la diversidad que contiene. La Biblia tiene montones de autores que se contradicen entre sí. Y aún así forman parte de un mismo compendio de textos espirituales. Porque no se trata de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Y para mí los textos bíblicos representan muy bien esto. De donde quiera que los veamos, representa cómo en medio de la diversidad, en medio de lo bueno y lo malo, puede generarse una sinergia que permite inspirar a personas alrededor de distintos lugares. Entonces, creo que si cambiamos y dejamos de ver la Biblia como un manual de familia, de sexualidad, de finanzas, podríamos realmente aprovecharlo como lo que sí es, un compendio de inspiración espiritual que me conecta con lo divino y lo divino me hace consciente para con este razonamiento que tengo acá, tomar decisiones ahora sí informadas desde los aspectos donde sí están educados en finanzas, en sexo, en familia y poder comprender esto, ¿no? Y yo creo que desde ahí podríamos comenzar a tener organizaciones más sanas. Ahora, ¿por qué se dice que la Biblia es el manual? Porque a final de cuentas, creo que esto se utilizó y si nos vamos un poquito de historia, surgen estas ideas cuando nuestros hermanos católicos romanos toman la idea de la infalibilidad del Papa, los protestantes dicen, ahora nosotros ¿qué tenemos? Pues tenemos la Biblia, ¿no? ¿Y de dónde surge esta idea? También surge de que muchos siglos antes, cuando se destruye el templo de Herodes, los judíos ya no tenían un lugar que les diera esta identidad espiritual y la Torá se convirtió su identidad espiritual. Entonces, estas dos cuestiones que tuvieron distintos siglos, pero que al final de cuentas convergieron dentro de la cultura, nos generaron esta idea
de que la tercera persona de la Trinidad, para quienes creen en la Trinidad, es la Biblia y no es Jesús. Para quienes no creen en la Trinidad, pues, la manifestación de lo divino es la Biblia y no, al final de cuentas, las personas que nos rodean, la naturaleza, el aire, los árboles, las plantas. Hoy que es el Día de la Tierra, que sé que no tiene nada que ver con el tema, pero recordar que en la misma naturaleza está la divinidad presente. Lo ignoramos porque creemos que está metida en un compendio de libros diversos a los cuales llamamos palabra de Dios. Entonces yo creo que si cambiamos esta perspectiva nos damos cuenta que si la Biblia es diversa, entonces también la comunidad que sigue la Biblia puede ser diversa. Y diversa en todos sus aspectos, diversa en pensamientos teológicos, diversa en preferencias sexuales, diversa en liturgias, diversa en cómo experimentamos lo divino, y cuando podemos ver eso podemos tener una riqueza enorme. Hay una parábola de Siddhartha Gautama que a mí me encanta, porque aparte de progre, me considero interreligioso. Creo que todas las religiones podemos conectar con Dios, y esta cuestión de Siddhartha Gautama dice eso, ¿no? Es un elefante y este elefante está en 5 ciegos tratando de describirlo, y el que está con la pata dice es como un tronco, el que está con la cola dice es como un zorro, el que está con la oreja dice es como una mantarraya, el que está agarrando la trompa es una serpiente, y así, ¿no? Y al final de cuentas todos tienen razón, pero todos están incompletos. Y hay algo, ¿no? Y que al final de cuentas hay un libro que estaba leyendo sobre ciencia, y dice, los seres humanos vivimos en teorías, porque todo lo que nos mueve son teorías, la teoría de la relatividad, las teorías que generó Isaac Newton. Dice, y las teorías son buenas, pero todas son incompletas, porque al final de cuentas el mundo que nos rodea, el cosmos que nos rodea, es más grande de lo que todavía podemos comprender. Entonces, teorías dan un rumbo, pero no son verdades absolutas, porque toda teoría es incompleta. Creo que si eso lo aplicamos a la espiritualidad, podríamos vivir con más libertad y menos querer forzar todas las cosas a que encuadren en ABC, y darnos cuenta que sí, tenemos doctrinas, tenemos dogmas, tenemos ideas religiosas, pero que todas están incompletas, porque al final de cuentas, si creemos en un Dios omnipresente, creemos en un Dios presente en todo, no podemos encerrarlo en una sola cosa. Y desde ahí podemos comenzar a vivir en una libertad distinta, ¿no? Darnos cuenta que si Dios está en todo, también está en la sexualidad, ¿no? Y en la sexualidad también puedo experimentar esto divino que tengo dentro, y pasar de vivir mi sexualidad con culpa a vivir sexualidad que me conecta con todo lo energético que hay dentro de mí, que desde el cristianismo lo llamamos Dios. Muy bien, David. Bueno, ustedes dos nos han dado una cátedra hoy sobre sexo, diversidad, bueno, sexualidad dentro de la iglesia. Y a mí me queda una, digamos, una idea en la cabeza, y es, a pesar de que no podemos forzar a alguien a creer o a pensar de manera distinta a lo que ya cree y piensa, sigue siendo posiblemente un desafío poder acompañar o poder hacerle sentir al otro que somos su igual, que no somos su enemigo, ¿cierto? O que posiblemente no estamos aquí para hacerle un mal, porque algunas personas, posiblemente que piensan diferente, nos ven de esa manera, ¿sabes? En ocasiones estuve envuelto en algunas discusiones con ciertas personas en las que, bueno, yo no estaba discutiendo, pero estas personas discutían conmigo para tener la razón. Y sobre todo en estos temas de homosexualidad, de sexo y demás. Al punto de que la forma en cómo me miraban era que yo los agredía por tocar, digamos, lo más sagrado de ellos, sus dogmas, sus creencias, sus ideas, y removerlas un poco. Y me ven, digamos, yo sentía que me veían como sus enemigos, ¿ya? O como los enemigos de la fe. Y de hecho he tenido miles de comentarios, y yo sé que Enrique y David también, en las que las otras personas parece que te odiaran, parece que de verdad te señalaran y dijeran, estás siendo mi enemigo por solo expresar, digamos, de manera diferente tus ideas. Es muy curioso, de hecho, por lo menos voy a traer a colación aquí el tema de la campaña No te metas con mis hijos, por ejemplo. Son personas que creen que de verdad tú les vas a hacer daño solo por ser gay, o que tú les vas a hacer daño solo por expresar tu amor, o que tú vas a hacerle daño solo por decir que la homosexualidad no es pecado, ¿ya?
son personas que de verdad consideran al otro como un enemigo, como alguien que está haciendo mal y quieren tratar de reconvertirlo y aún peor, bueno, aún peor cuando dices que eres creyente y posiblemente consideras a la homosexualidad como no pecado o consideras que Dios es un Dios que también ama la diversidad sexual. Eso para ellos es realmente como escupirles en la cara. ¿Qué hacemos realmente con estos discursos que han generado discriminación sexual en la historia de, digamos, de la iglesia, de la política? Porque bueno, también hay un elemento político aquí. De hecho, las comunidades evangélicas o evangelicalistas han buscado la manera de entrar en los entornos políticos para cambiar leyes, normativas, ¿cierto? Y arruinar por completo el Estado laico, ¿ya? Arruinar por completo el Estado laico por un tema sexual. O sea, no nos podemos decir mentiras. Se han escandalizado exactamente porque consideran que personas que, digamos, que consideran que todos los amores son posibles dentro de las comunidades o dentro de los espacios públicos, están amenazando sus derechos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con estos discursos de discriminación, con estos actos abiertamente discriminatorios en espacios públicos y en espacios religiosos? ¿Qué hacemos con el acto de odiar a la otra persona solo por pensar, amar y creer diferente? Yo David, creo que lo que podemos comenzamos hacer es, contigo. yo creo que lo que podemos hacer es amar, ¿no? Al final de cuentas, yo no puedo cambiar la actitud de odio de otros, pero sí puedo contribuir amando a quienes me rodean. Por ejemplo, yo como pastor no puedo cambiar el discurso de otros pastores en sus iglesias, pero sí puedo cambiar el discurso en la iglesia en la que estoy. Y al mismo tiempo, ¿no? Dentro de lo sano y los límites sanos, también poder crear comunidad aún con estas personas que están odiando, para al final de cuentas poder inspirar y transformar desde la medida posible, sin descuidar y desgastar, donde realmente sí puede ser aprovechado. Entonces yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Enfocarnos en quién sí necesita. Yo digo, ok, yo no me voy a desgastar convenciendo al pastor fundamentalista que no es afirmante con la comunidad LGBTQ en su iglesia para que sí sea, cuando puedo utilizar toda esa energía para construir una comunidad donde todas esas personas que no van a ir a esa iglesia que los rechaza y que los odia, tengan un lugar en el cual puedan sentirse conectados, amados y puedan saber que la divinidad no tiene género. Por lo tanto, la divinidad a todos y a todas nos ama y nos acepta por igual. Yo creo que eso es lo que yo podría hacer, ¿no? Y al final de cuentas, lo otro es divulgar lo más que se puede, ¿no? Por eso utilizo mis redes sociales, por eso estoy en este live, porque creo que al final de cuentas la información puede generar este criterio propio y llevarnos a repensar. Entonces, promover el pensamiento crítico, generando espacios de información, generando espacios de conversación, para que cada vez más y más personas puedan no conectar con mis ideas, sino que las ideas que exponemos aquí los lleven a pensar para generar sus ideas, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Permitirnos cada uno generar nuestro propio pensamiento y darnos cuenta que no tenemos que seguir uno, sino darnos cuenta que podemos generar nuestro propio. Y sí, siguiendo lo que dice David, pues no olvidar que el amor tiene una dimensión política, que la idea de amar, o sea, creo que desde la perspectiva cristiana podemos pues incidir en el espacio público. Creo que muchas de las iglesias que tienen discursos alternativos, por no llamarlos progresistas o vanguardistas, creo que nos hemos relegado muchas veces en nuestros propios espacios y hemos sido muy autorreferenciales, ¿no? Entonces, sí, pues mi iglesia hace esto, mi iglesia hace lo otro, y lo entiendo, pero creo que es importante establecer alianzas, establecer redes con quienes tienen ideas similares, porque si no nos van a sacar el alma en la calle, ¿no? Entonces creo que activar de manera política y tener una voz alternativa también en el espacio público, ¿no? Creo que quienes nos hemos formado en teología, al menos hablo de mi país y hablo del país en el que vivo ahora, pues veo que el discurso religioso, por una comprensión de la laicidad que me parece correcta,
que me parece correcta, el Estado tiene que ser laico, pero bajo esta comprensión quienes somos creyentes hemos participado de la vida pública de una manera muy particular, ¿no? Entonces creo que necesitamos estar presente en la academia, necesitamos estar presente colocando discursos alternativos, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo que no se ha hecho. Entonces, reconocer la dimensión política del amor, reconocer que soles no vamos a poder, necesitamos establecer redes, alianzas, reconocer, identificar que somos poca gente, ¿no? O sea, creemos que tenemos discursos grandes, importantes y buenos, y lo creo, por eso sigo en esta línea, pero es como meeting de izquierda, ¿no? O sea, no hay quien lo escuche. Entonces, creo que eso es importante. Y por otra parte, también pienso que es fundamental dejar de deslegitimar a estos grupos, ¿no? Creo que se les ha tratado, justo hablaba con Priscila, una teóloga con la que vivo, entonces estábamos conversando con Pris y decíamos, sí, pues siempre se trata al otro como ignorante, se trata especialmente a estos grupos como si no supiesen nunca nada y se les descalifica, con una pretensión de superioridad, o sea, validando nuestros discursos, que nos olvidamos que al final esta gente que menospreciamos está en la calle, y está en los mercados, y está en las esquinas parados y paradas con un sol espantoso, pero están. Y olvidamos que mucho más que ideas, lo fundamental son las prácticas, al menos en situaciones muy concretas como esta, ¿no? Entonces, creo que necesitamos dejar de invalidar sus discursos y tenemos que empezar a desarrollar también divulgación, porque tenemos muy alta teología. Tenemos teología de primera, Latinoamérica, Abya Yala tiene teologías decoloniales, teologías políticas, teologías postcristianas, tenemos teologías para todos los gustos, pero nuestras congregaciones no hablan los mismos discursos que nosotros. Entonces creo que el pastor o la pastora puede ser muy liberal, muy progre, muy vanguardista, pero eso no es significado de que la congregación lo sea. Entonces necesitamos aterrizar también nuestros discursos de modo que podamos establecer pues puentes entre la academia y la pastoral, entre la pastoral y la acción social. Creo que necesitamos reconocer también, como dije hace un momento, que el Estado es laico. Si tú quieres creer que tu libro es tu Dios, cree lo que te da la gana, pero no me impongas tu creencia. Y como siempre insisto, ¿no? Una iglesia que dice que yo no puedo casarme, que yo no puedo tener familia porque soy maricón, es una iglesia que no cree que soy humano y yo no puedo estar en esa iglesia. Entonces, creo que es necesario establecer la diferencia tajante entre el Estado y lo religioso y saber y reconocer que el Estado tiene que velar por todas, todos y todas. Y que las iglesias, como dije hace un momento, pueden creer en lo que les da la gana, pero creo que no pueden interferir en los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, frente a estos grupos, con Mis Hijos No Te Metas, el Frente Nacional por la Familia, u otros grupos similares, pues me queda decirles que su interpretación es válida para ellos y ellas, pero yo no quiero creer en ese Dios fantoche, machirulo, que creen, ¿no? O sea, yo no quiero creer en una divinidad que solamente se goza con un tipo de cuerpos, no, yo no quiero creer en esa divinidad y tengo el derecho de creer en lo que me da la gana. La constitución política de mi país me lo garantiza, es mi derecho. Entonces creo que es importante reconocer esta diferencia, y empezar pues a tener mayor presencia en el espacio público, ¿no? Creo que muchas veces se reconoce lo cristiano como ignorante y creo que habemos muchas personas que trabajamos temas de manera interdisciplinar y necesitamos también estar en el espacio público y decir, bueno, oye, yo soy creyente y por si acaso pienso, ¿no? O sea, dejen de asociar esta idea de que los creyentes no hemos estrenado nuestra materia gris. No, sí lo hemos hecho. Y hemos tenido miedo de aparecer en el espacio público, pero es hora de salir, ¿no? O sea, creo que forma parte de una de las tareas de un cristianismo mucho más activo en estos momentos. Me callo. Excelente, excelente. Bueno, ha sido una discusión, una charla, una conversación demasiado rica, de verdad. Ha estado, y rica sexual también.
¿ya? Ha sido de verdad un espacio muy, muy bueno. Sé que cada persona que está aquí posiblemente tiene preguntas, ideas, y me gustaría que pudiesen, para cerrar este live, dejarnos allí unas 2 o 3 preguntas que podemos, con las que podemos dialogar con ustedes. Porque no quisiéramos eliminar a casi 30, 40 personas que han estado aquí conectados con nosotros, escuchándonos hablar a nosotros. Nos gustaría que de verdad ustedes pudieran hablar. Y mientras estas personas van allí de pronto expresándose o posiblemente dejando una pregunta, quiero invitarlos a todos y todas a que puedan participar de este curso. Este curso se llama Lecciones Sustanciales sobre el Sexo en la Biblia y la Teología, y ustedes pueden participar de forma, digamos, inmediata, solamente dando clic al link que se encuentra en la biografía del perfil de Perspectivas de la Fe. Perspectivas Fe, allí ustedes dan clic ahí al link y pueden participar donde dice, para que puedas participar del curso, hay diferentes personas, hay hombres, mujeres y diversas personas que están participando de este curso. Estamos hablando de sexo en la Biblia, la iglesia y la teología. Y está haciendo, digamos, estos espacios aquí de forma gratuita en este live en Instagram. Vamos a tener 2 espacios más de live en Instagram y otros en YouTube. Vamos a tener psicólogos, psicólogas. Definitivamente, es un espacio muy rico. Y si tú estás interesado en participar, solo tienes que dar clic al link que está aquí debajo. Bueno, que está ahí en el perfil. Vamos a ver, creo que no hay preguntas, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias por permitirnos escucharlos. Hay saludos, saludos desde Chile, saludos desde Argentina. Si esto va a estar grabado, por supuesto que va a estar grabado. Muchísimas gracias por participar a cada uno de ustedes. Yo creo que la diversidad no viene del texto, la diversidad está en la lectura. Bueno, allí nos están dando reacciones también muy interesantes. El evangelio que se predica en la iglesia va desde el dolor y de la represión, mas no desde el amor, que es lo primero que tenemos que mostrar. Bendiciones de la Patagonia. Saludos. Yo creo que las iglesias deberían de educarse sobre la heterosexualidad para darse cuenta de la ficticia que es. Bueno, hay diferentes reacciones. Muchísimas gracias de verdad por participar. Vamos a ver si hay más preguntas o ideas. Por favor, déjanos tus comentarios, tus reacciones, tus saludos. Antes de irnos, queremos saber que estás ahí y que has estado conectado con nosotros. Muchas gracias por permitirnos. Saludos desde la iglesia de la ciudad de Barranquilla. Hombre, aquí desde la ciudad de Colombia, Barranquilla. Yo vivo en Barranquilla, Colombia. Un abrazo para ti, Cristian. Elimari, saludos desde Costa Rica, Navarro. Gracias por todo. Saludos desde Chile. De verdad, el sexo oral dentro del matrimonio es aceptado en la iglesia y en la teología, dice Atenciarri. Bueno, ¿quién se anima a contestar? Como para ir terminando. Pues al final de cuentas, creo que es más de nuevo, ¿no? De lo que estuvimos hablando, más que preguntar si está en la Biblia o no está en la Biblia, es si hay consenso con tu pareja o no hay consenso con tu pareja, ¿no? Si tu pareja le entra con libertad y sin sentirse obligada, pues va, ¿no? Disfrútenlo, está rico. Y si tu pareja no le gusta, pues también respétalo. Y si te da miedo por tabús, pues darte cuenta, ¿no? Que a fin de cuentas la sexualidad sin tabú se disfruta mejor. Nadie te va a condenar por vivir una sexualidad libre. Ahora, si queremos a fuerza encontrar justificación teológica, a mí me da mucha risa que a veces en los comentarios, pero dime el versículo que justifica lo que dices. Es como de, pues no hay un versículo para que justifique porque no se trata de eso, pero pues que se lea cantares, ¿no? Con un criterio amplio y ahí va a encontrar yo les digo, deja cantares donde dice, metí mis manos por la manecilla de los cerrojos. Ahí está. Ahí está. Sí, así, tus mieles desbordaban por mi boca, pues, digo, ahí están todos los eufemismos, se me fue la palabra, pero todas esas metáforas de una sexualidad libre y responsable. Así que, a final de cuentas, si hay consenso, denle. Excelente. La divinidad lo aprueba. Lo aprueba. Bueno, a ver, varias cosas. Primero de que, continuar esta idea de David, ¿no? De
seguro que muchos de nosotros aquí conocemos estos nuevos testamentos que decían, no, si estás triste, busca tal versículo, ¿no? Si estás alegre, tal versículo, ¿no? Sí, pues la Biblia se ha leído como un libro de recetas y tenemos que pedirle a los gedeones que coloquen el verso cuando te dejan en visto en WhatsApp. Tenemos que colocar el verso cuando te han dejado, cuando te han dejado allí cuando te han gosteado. Hay que buscar nuevos versículos, parece. Es una alternativa, pero creo que la mirada crítica de la fe nos coloca en la responsabilidad que tenemos. Al momento de construir redes afectivas, emocionales, al momento de ser conscientes de nuestros diferentes actos, ¿no? En ese sentido, este comentario sobre la heterosexualidad y la ficción, no creo que lamentablemente las iglesias muchas veces solamente dialogan con las filosofías que les van a reventar cohetes, que les van a aplaudir. No creo que necesitamos las iglesias seguir dialogando con filosofías, porque toda teología se sostiene en filosofía. Creo que es importante recordar eso. O sea, y creo que no hay que creerle solo a Platón, también podemos dialogar con Simón de Beauvoir, también podemos dialogar con Heidegger, hay gente que lo ha hecho y que es bien difícil de leer, pero bueno, creo que también podemos dialogar con Butler, con Preciado, y reconocer pues que o sea, cómo la sexualidad es una ficción. O sea, en ese sentido que lo decía Sebastián, ¿no? La sexualidad es una construcción, al fin y al cabo, y creo que, como dice Adrienne Rich, ¿no? Se ha impuesto totalmente la heterosexualidad al punto de que se cree de que eres heterosexual per se, y eso es un mito. Entonces necesitamos revisar cómo ha sido construida la historia humana desde una sexualidad única y absoluta, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer eso. O sea, hay que leer, así como en esta película que vimos justo hace unos días con Sebastián, Heredarán el viento, sale al final el protagonista con la Biblia y el origen de las especies de Darwin, ¿no? Para decir que es posible unirlas. Creo que necesitamos leer la Biblia con Butler, con Preciado, necesitamos leer la Biblia con Boswell, necesitamos dialogar con otras teorías y no solamente centrarnos en las que validan una posición, porque al final otra vez regresamos al mismo argumento. Y con respecto al tema de nuestras prácticas sexuales, ¿no? Coincido con David con el tema del consenso. Creo que, como lo he conversado con muchas personas, hay más consenso en las prácticas BDSM que en el sexo casual. Entonces creo que en este tipo de prácticas, quienes las tenemos, quienes las tienen, quienes gustan tenerlas, dialogan mucho sobre las cuestiones que quieren y necesitan. Eso es fundamental. Y creo que en las prácticas sexuales que tenemos, pues necesitamos ser más conscientes de nuestros gustos, ¿no? Lamentablemente, la sexualidad humana ha sido solamente colocada desde la procreación, reduciéndola totalmente. Y fíjate, pues hay partes de nuestro cuerpo que no han sido exploradas. Y creo que les invitaría a las personas, a quien hizo la pregunta sobre el sexo oral, y seguro que puede tener otras preguntas, o sea, se las devolvería, ¿no? Más que justificarle en la Biblia y en la teología es, ¿te gusta? ¿Te va bien? O sea, porque creo que lo primero es la vida, ¿no? Lo primero es la vida y luego vienen las sistematizaciones, luego vienen todas las teologías. Entonces, como cité hace un rato a Marcela Althaus Wright, ¿no? Que es mi santa patrona, y no soy católico por si acaso, pero es mi teóloga favorita. Como decía Marcela, ¿no? O sea, yo puedo bailar salsa y rezar el rosario al mismo tiempo. ¿Por qué quitarme el placer de lo religioso, ¿no? Entonces, pues cuando practico sexo oral, pues cantaré Osana, pues, ¿no? Creo que, o sea, ¿por qué no? Un tipo de bienvenido. Pero ¿por qué no? O sea, creo que Claro, necesitamos reconciliarnos, ¿no? Necesitamos reconciliarnos con el placer, con el goce, con el disfrute. Sí. Necesitamos ver que eso también es evangelio y que realmente puede ser buena noticia. ¿Cuántas personas por discursos religiosos, nos hemos privado de nuestra sexualidad en algún momento de nuestra vida y nos hemos quitado
potencia enorme. O sea, creo que no hay cosa más bonita que el diálogo, que el consenso, que la complicidad en las prácticas sexuales que nos permiten al final descubrir que podemos sentir con otras partes de nuestro cuerpo que no imaginábamos, ¿no? Entonces, amiguitos heterosexuales también pueden disfrutar por partes que ustedes no se imaginan, inténtenlo. Sí, no, Sí, y al final eso que dices, porque luego muchas personas, está esta idea reduccionista, como dices, ¿no? De que el sexo es para la procreación. Y al final de cuentas, si el sexo fuera para la procreación, eh, y especialmente todos aquellos que creen que somos como un diseño divino, la divinidad, ¿para qué nos iba a crear terminaciones nerviosas que únicamente están ahí para sentir placer y ninguna otra cosa más que eso? Si también la sexualidad no fuera para disfrutarse. Entonces, desde ahí podemos dar cuenta, ¿no? Si tenemos ciertas terminaciones, tenemos partes en nuestro cuerpo que su único fin es el placer, pues es por una razón, ¿no? Entonces, dejar el tabú y comenzar a disfrutar de este cuerpo que tenemos, ¿no? De esta vida que tenemos. Una vez más, yo lo que encontraría en la teología y especialmente en la Biblia y desde la perspectiva del Maestro Jesús es con responsabilidad. Más que ni qué práctica sí, qué práctica no. El Maestro Jesús siempre nos recordó que se trata del amor y el amor siempre me va a llevar al consenso. Entonces, que cada cosa que a mí me genere placer lo haga desde la responsabilidad con las personas que lo practico, con las personas que estoy, siempre cuidando, no romper ese límite, ¿no? No romper el límite del consenso. Y tal como decía hace un momento Enrique, en muchas expresiones de sexualidad que criticamos, hay más, hay más divinidad presente, es decir, hay más amor presente, más diálogo, más respeto, que ni en estas ideas conservadoras tradicionales donde hay más abuso. O sea, es asombroso el nivel de abuso sexual que hay en matrimonios religiosos cristianos contrarios a los de fuera, ¿no? Es asombroso la cantidad incluso la sexualidad conservadora está centrada en el placer masculino y no se da cuenta de cómo está abusando al no permitir que la parte femenina también tenga placer, ¿no? O sea, yo he también tenga escuchado mucho, o placer. sea, no, es que la esposa Muy tiene bien. que responder cuando yo quiero. ¿Por qué tal cuando ella quiere? Tú también respondes, tú también conoces, sabes qué es lo que necesita, qué es lo que sucede. O sea, somos muy ignorantes y falocéntricos. Si rompemos tabús, si nos permitimos explorar y nos damos cuenta que el sexo no se limita a la penetración, sino a todo nuestro cuerpo, Mira, van a y conectar con Dios. yo te digo algo, David, Enrique. Uno que estuvo en la iglesia desde pequeño, bueno, yo estuve desde los 9 años en la iglesia, uno lleva esa marca, o sea, uno termina traumado. O sea, yo lo digo por experiencia propia, uno termina traumado en temas sexuales. Imagínate, envuelto en en que ni siquiera con tu novia podías conversar sobre sexo antes de casarte, ¿ya? Antes de casarte, o sea, no había ni siquiera una conversación de qué le gustaba y qué no le gustaba. O sea, no habían chicos que se casaban sin saber cómo era su esposa sexualmente. Y luego tenían un nivel de frustración impresionante en los matrimonios y demás. Y yo lo observaba, lo analizaba. Yo decía, ¿qué nivel de abuso, cierto? Terminan estos jóvenes posiblemente viviendo, porque de verdad se preguntan, ¿qué voy a hacer ahora que ya me casé? ¿Qué va a pasar en la noche de bodas? ¿Ya? Y obviamente algunos discursos son, bueno, usted llega a la noche del boda, misionero y punto. ¿Ya? Obviamente, pues muy evangélico, misionero. Misionero y punto. Entonces, ciertos jóvenes terminaban abusados sexualmente porque no sabían absolutamente nada. Y el placer, totalmente masculino, totalmente masculino. Sí, ¿no? 8:45. Terminamos. Concluyamos. Pues yo creo que con la frase que cerraría es romper esta idea de la purity culture, de modest is hottest. No es cierto, no es verdad. Disfruten, vivan con responsabilidad, vivan sin culpa. Dios no te va a castigar si te autoexploras. La divinidad no te va a castigar si tienes relaciones
antes del matrimonio. Si quieres saber más sobre a lo que realmente la Biblia se refiere con fornicación y no lo que tu pastor te dice para manipularte, métete al curso de mi amigo aquí en Perspectivas de Fe, inscríbete y vas a darte cuenta cómo realmente fornicación como hoy se predica no tiene nada que ver con lo que los textos bíblicos hablan. Y al final de cuentas, vivamos con responsabilidad, vivamos con amor y disfrutando plenamente, ¿no? Sabiendo que aún en la diversidad sexual y en el placer sexual hay cuestiones divinas, ¿no? Muy bien. Sin miedo. Sin miedo, pero con mucha responsabilidad. Eso sí, no, porque creo que la iglesia peca de represión y no enseña nada de responsabilidad. Por eso hay tanto caos. Si en lugar de estar enseñando tanta represión, enseñáramos responsabilidad, uy, otro gallo nos cantará. Si en lugar de estar tan preocupado de que si el chico se está masturbando, obvio se está masturbando, aunque te diga que no. O sea, a mí me caga, o sea, en cada congreso de jóvenes, pasen al frente los que batallan con masturbación. Güey, tienes chavitos de 12 a 16 años, todos. O sea, el que no pasó también. Y después también tú seguramente que estás diciendo, nomás que tienes esta máscara que decimos. O sea, en lugar de estar prohibiendo lo mejor, si lo enseñamos con responsabilidad, podemos prevenir adicción a la masturbación. Que la adicción a la masturbación viene desde un tabú insano, que si se hace con responsabilidad, se experimenta desde la libertad, o sea, todo es mucho más sano. Así que menos represión, más información y completamente viviendo con responsabilidad nuestra sexualidad. Ujú. Bien, yo solamente insistiría en esta noche en dejar de temer a la sexualidad, ¿no? Creo que existe todavía mucho temor a todo lo que significa nuestra corporalidad, a todo lo que significa nuestras emociones, nuestras sensaciones, y creo que necesitamos generar más puentes, ¿no? De modo que nos reconciliamos con con todo esto que forma parte de nuestra vida y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, creo que cerraría primero con este primer punto, la idea de dejar de temer a la sexualidad, y creo que junto a esto de dejarle de temer, también está la invitación a seguir profundizando en esta exploración de nuevos mundos, ¿no? De nuevas posibilidades. Creo que es importante, amigos, amigas, amigues, el darnos cuenta que no hemos venido al mundo para simplemente estar sujetes a mandatos. Creo que necesitamos tomar en serio nuestras propias vidas y dar cuenta, como dice Butler, de sí mismo, de sí misma, de sí misma. Entonces, creo que desde la sexualidad, desde las críticas a la sexualidad, podemos criticar la sociedad que estamos construyendo. Y así como tenemos tabúes en torno a prácticas sexuales, sigue habiendo tabúes sociales que son simplemente su reproducción a otro nivel. Entonces creo que la sexualidad puede ayudarnos a pues mirar el mundo de una manera diferente. Por eso creo que las diversidades sexogenéricas aportamos justamente eso, ¿no? Una voz que no ha sido oída, unas sensaciones y placeres que no han sido tomados en cuenta. Por eso creo que, repito, e insisto y peleo en que la gente lea y conozca a Marcela Altaus Wright. Creo que necesitamos hacer teología sin calzones, ¿no? Necesitamos hacer teología sin ropa interior, sin mediación alguna, y poder, pues, valorar, pues, la vida que está allí, ¿no? Qué bueno que tenga una erección y que tenga la posibilidad de experimentar placer, qué bueno que puedo tocarme, qué bueno que puedo compartir besos, saliva con mi pareja, qué bueno, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Creo que necesitamos reconocer que la sexualidad, que la sexualidad es una bendición, que la sexualidad, que la diversidad sexogenérica también lo es. Y bueno, si se han escrito historias sin nosotros, ya no vamos a pedirles que nos escuchen. Simplemente vamos a hablar y quien quiera caminar con nosotros, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Y quienes no, pues que sigan en el espacio donde se encuentran, pero no nos impongan nada. Muy bien. Bueno, me gustaría seguir, pero bueno, yo creo que ya el tiempo es un poquito limitado. Creo que hay preguntas allí. Bueno, hay varias preguntas allí todavía en discusión. Nos gustaría de verdad resolverlas. Vamos a tener otro live, vamos a tener otro espacio para poder hacerlo. Recuerden de todos modos a todas las personas que todavía están aquí conectadas. Hay un link aquí en el perfil,
usted va allí, da clic y hace parte de este curso. Va a escuchar esta charla y va a escuchar otras charlas más en las que vamos a poder profundizar de manera teológica, bíblica y demás sobre el tema de sexo en la Biblia y la teología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido un espacio de nada. Gracias, Enrique. Gracias, David. De verdad, este ha sido un hit, este live, y sé que mucha gente va a poder compartir a otras personas esta información y esto que hemos charlado aquí. Gracias, mil gracias de verdad. Gente que está aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad. Vienen 2 lives más sobre este mismo tema. Así que estén muy pendientes a nuestras redes. Síganos en YouTube, en todas las redes, y sigan por favor a Enrique y a David, que también tienen un contenido genial, impresionante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Namaste.